y Luma Studio Radio presenta tu programa Católico Defiende tu Fe. Un programa de apologética en donde juntos aprenderemos a conocer y defender nuestra fe, porque nadie ama lo que no conoce. Católico Defiende tu Fe. Ahora queda con ustedes nuestro hermano Agustín Hipona. Bienvenidos. Comenzamos. Bienvenidos. Estamos en el programa de Católico Defiende tu Fe. Nadie ama lo que no conoce. Y pues ahora vamos a tener otro tema de los testigos de Jehová. Vamos a tener un invitado que es el doctor Víctor Gamboa Delgado, con una pequeña cápsula sobre el nombre de Dios. ¿Por qué los testigos de Jehová le llaman Jehová al Dios bíblico? Eso lo veremos en la cápsula con el doctor Víctor Gamboa Delgado desde Ecuador, y nosotros nos dedicaremos a ver otro tema que también me pidieron, me lo preguntaron y pues yo prometí darlo en este programa. Ya habíamos hablado anteriormente de que los testigos de Jehová enseñan que solamente 144,000 van al cielo y que estas personas son los hijos de Dios. Y como tal, entonces la gran muchedumbre que son los otros millones de testigos de Jehová que hay alrededor del mundo, ellos no serían hijos de Dios, serían los nietos de Dios o los amigos de Dios. Y pues Juan Carlos Hernández me comentó cómo está eso de los nietos de Dios. Dice, yo estuve en los testigos de Jehová, él fue testigo de Jehová. Dice, yo estuve con los testigos de Jehová y nunca escuché hablar de los nietos de Dios, nunca escuché que nosotros fuéramos nietos de Dios, sino amigos de Dios, y también nos decían que éramos hijos de Dios. Él estuvo en los testigos de Jehová como del año 2000 al 2007 más o menos, Juan Carlos Hernández, y me comentaba eso. Entonces vamos a aclarar aquí estos puntos, porque cuando ellos enseñaban esa doctrina, pues fue anteriormente, en los años 90, 80, 70, 60, 50, etcétera. Y sí, parte de los 2000 también lo manejan ya como, ya no les llaman nietos de Dios porque se oye muy feo, entonces les dicen amigos de Dios. Inclusive tienen un folleto que se llama "Usted puede ser amigo de Dios, pero no hijo de Dios, amigo de Dios", dice el folleto. Usted puede ser amigo de Dios, se llama el folleto que editó la Sociedad Watchtower. No sé de qué año sea el folleto, pero me parece que es del 2000 para acá. Y entonces nos vamos a dedicar ahora a ver este tema. Recuerden que se pueden comunicar a la página de la emisora Estudio Radio y Luma Studio Radio. Tenemos también una página de datos que debes conocer de los testigos de Jehová, la página Testigos de Jesucristo, que son páginas que se dedican a desenmascarar la falsa doctrina de los testigos de Jehová. Tenemos la página de Católico Defiende tu Fe, que es como se llama el programa, y mi muro personal de Israel Octavio Hernández y Agustín Hipona. Muy bien, pues vamos a dar entonces comienzo con el programa. Recuerden comunicarse para mandarles saluditos. Y pues muy bien, la Sociedad Watchtower siempre ha hecho menos al grupo mayoritario que tiene en sus filas. Ese grupo mayoritario que tiene en sus filas son los millones de testigos de Jehová que van de puerta en puerta o que están en cada esquina con sus carritos ambulantes regalando literatura. Claro, estos pobres son los que pagan dichos libros y revistas. Ellos dicen, pues son gratis, inclusive el carrito dice, son gratis, tome uno. Claro, ellos son los que lo pagan. La Sociedad Watchtower los denomina como la gran muchedumbre de otras ovejas. Les llama también los extranjeros,
los Yonabab, los extranjeros, porque pues ellos son extranjeros, y los israelitas espirituales serían los 144,000 ungidos. Entonces esta gran muchedumbre de otras ovejas serían los extranjeros. Gran muchedumbre por el capítulo 7 que vimos hace 8 días, y el capítulo 7, versículo 9 del libro de Apocalipsis, donde habla de una gran muchedumbre incontable que nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblos. Y también les llaman las otras ovejas, porque las ovejas son los 144,000 ungidos, y las otras ovejas son estas personas que son millones de testigos de Jehová alrededor del mundo. Estos no son israelitas espirituales o pueblo de Dios, puesto que Cristo no murió por ellos, sino exclusivamente por un número limitado de 144,000 personas solamente. Esta gran muchedumbre solo se beneficia de dicho sacrificio ejerciendo fe en ese sacrificio y en Cristo, y así tener solo una esperanza terrenal, pues la celestial solamente es para los 144,000 ungidos, por los cuales Jesús se sacrificó. Así el testigo de Jehová está consciente que Jesús murió por ese pequeño grupo. Sí, y así es como lo enseña la Atalaya, así es como lo ha enseñado durante décadas. El testigo de Jehová pues a veces no alcanza a ver la magnitud de esa falsa doctrina. Inclusive no lo tiene en su conciencia. Está que ellos son los Yonababs, las otras ovejas, la gran muchedumbre, los extranjeros. Entonces ellos están ya manipulados, les han lavado el cerebro para que ellos acepten que van a vivir para siempre en la tierra y no en el cielo junto a Cristo, sino en la tierra. Los han preparado durante años para esa mentalidad. Entonces ahora se les hace a ellos muy difícil aceptar el cielo, la esperanza celestial. Yo platicando con testigos, que he platicado con muchísimos, ellos me dicen, pero ¿yo qué voy a ir a hacer al cielo? Yo me quiero quedar aquí en la tierra. Yo no merezco ir al cielo, me dicen ellos. ¿Cómo yo, pecador, voy a ir al cielo? Entonces se les hace imposible ya la idea de irse al cielo, puesto que así los testigos de Jehová se lo han enseñado. Bueno, los dirigentes, la sociedad Watchtower, el cuerpo gobernante, así se los ha enseñado y se lo ha metido en sus mentes, y pues así lo han aceptado, y ahora ya se les hace imposible tener una esperanza celestial. Así es que es por eso que esta gran muchedumbre de testigos de Jehová también se les niega la paternidad de Dios, pues la Watchtower alega que solamente los 144,000 fueron engendrados por Espíritu Santo, y así solo ellos son los que nacieron de nuevo, al ser los únicos en recibir dicho Espíritu Santo. Para eso podemos ver el libro editado por la Sociedad Watchtower, para que vean que no estamos mintiendo. Hay que llevar a los testigos de Jehová que lean sus propios libros. En este caso hay un libro que se llama Espíritu Santo, la fuerza tras el nuevo orden venidero. En la página 114, así lo dicen ellos, que solamente los 144,000 fueron ungidos por Espíritu Santo, engendrados por él, mas no la gran muchedumbre, que son los millones, el resto de testigos de Jehová que existen en todo el mundo. Ellos no nacieron de nuevo. Los únicos que nacen de nuevo son estos 144,000 personas. Son los únicos que nacen de nuevo por medio del Espíritu. Según la sociedad Watchtower, los 144,000 ungidos son los únicos hijos de Dios. Así lo declaran también en el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, página 294, en donde dice, así dice el libro: de entre estos cristianos, Dios ha seleccionado una cantidad limitada para que rijan como reyes con Cristo en el cielo. A estos Dios les llama sus hijos. Y de los que no son ungidos,
la gran muchedumbre de otras ovejas, solo experimentan la liberación cuando los hijos de Dios queden revelados, tomando medidas positivas para la humanidad bajo la dirección de Cristo, y ya que hayan alcanzado la perfección humana y lealtad a Jehová, entonces también disfrutarán de la excelente relación de hijos de Dios. O sea, pero no son hijos de Dios, Ojo, eso está en la página 295, 294 del libro Razonamiento a partir de las Escrituras. Si checamos, ellos dicen que los hijos de Dios son esa cantidad limitada, los 144,000 ungidos, y que la gran muchedumbre de otras ovejas experimentan nada más, experimentan la liberación, y entonces también disfrutan, ya después disfrutarán de la excelente relación de hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Como dice la sociedad Watchtower, solamente una excelente relación de hijos de Dios, mas no que sean hijos de Dios, pues eso solo los 144,000. Es por eso que en la década de los 60, 70, 80, la sociedad Watchtower les hacía hincapié en que ellos solo eran nietos de Dios y que Dios era su abuelo, que ellos solo podían dirigirse a Dios como padre, pues el abuelo también se le dice padre. Por ejemplo, podemos ver algunos libros. Bueno, además de que la Watchtower enseña que los 144,000 son los escogidos, siempre les llama así, escogidos, los santos, los ungidos, la novia de Cristo, coherederos con Cristo, hijos de Dios, y también les llaman los hermanos de Cristo. La gran muchedumbre no son hermanos de Cristo, solamente los 144,000 son hermanos de Cristo e hijos de Dios. Así es, enseñan que los 144,000 son los únicos hijos de Dios y hermanos de Jesús, no así la gran muchedumbre. Ellos no son hermanos ni son hijos de Dios, sino más bien nietos de Dios. Veamos, vamos a ver el libro de Sea Dios Veraz, página 161, donde la Watchtower escribe: unidos a este resto de 144,000 desde 1918, después de Jesucristo, está una gran muchedumbre de personas de buena voluntad que siempre va en aumento. Estos también pueden dirigirse a Jehová como nuestro Padre, porque durante el reinado milenario de Cristo, ellos llegarán a ser hijos terrestres del dador de vida, Cristo Jesús, y por eso técnicamente están en línea para llegar a ser nietos de Dios. En las Escrituras a menudo se hace referencia al abuelo como padre. Sea Dios Veraz, página 161. Entonces ellos le pueden llamar a Dios Padre, porque al abuelito también se le llama padre, dicen ellos. Entonces, vamos a leer otro libro que se llama Paz y Seguridad bajo el Príncipe de Paz, página 169, que dice así: el segundo Adán, Jesucristo, ha llegado a ser un espíritu dador de vida. En esta capacidad puede cumplir la profecía de Isaías y llegar a ser el Padre eterno de la prole del primer Adán, que fue comprada y adoptada por él con el propósito de otorgarle vida humana perfecta en una tierra paradisiaca. De ese modo, el Padre Celestial de Jesucristo llega a ser el abuelo celestial de la familia humana rehabilitada en el paraíso. Llega a ser el abuelo celestial de la familia humana rehabilitada en el paraíso. Pues también podemos ver el libro de sobrevivientes que entran a una tierra nueva, página 115, en donde se dice que solamente los hermanos de Jesús son los 144,000 ungidos, mas no así la gran muchedumbre de otras ovejas. Como vemos, según los testigos de Jehová, le pueden decir a Dios Padre eterno, porque al abuelo también se le puede llamar Padre, si no ellos tendrían que orar el Padre Nuestro así: abuelo nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, pero no, ¿verdad?
Entonces por eso ellos le dicen a sus adeptos, díganle padre, no hay ningún problema. Al abuelito también se le llama padre. Solamente la Watchtower enseña semejante disparate al decir que Jesús solo es hermano de 144,000 y que es padre del resto de cristianos y Dios abuelo de ellos. Solamente la Watchtower enseña semejante disparate. Pues no así las demás iglesias cristianas. No enseñan semejante disparate. Siempre se ha enseñado que todos los cristianos somos hijos de Dios. Así que Jesús les respondería a ellos, así les respondería Jesús: ¿quién es mi padre y mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo capítulo 12, versículo del 48 al 50. Como vemos, Jesús dice: todo el que cumple la voluntad de mi Padre, todo. No dice nada más 144,000, ¿verdad? Sino dice todo el que cumple la voluntad de mi Padre. Pueden ser millones de personas, millones, no nada más una cifra limitada, no, millones podrían cumplir la voluntad del Padre. Y ese es el hermano de Jesús, su hermana y su madre, dice él. Jesús dijo que sus hermanos son todos aquel que cumple la voluntad del Padre. Más claro no se puede. La carta a los romanos es muy esclarecedora también, pues nos confirma por qué todos podemos ser hijos de Dios. Vamos a leer. Inclusive este capítulo, en el capítulo 8 de Romanos, que es el que vamos a leer, la Sociedad Watchtower dice que estos versículos son exclusivos para los ungidos nada más, no así para la gran muchedumbre, sino para los ungidos, porque los versículos que vamos a leer hablan de ser hijos de Dios, de llamarle a Dios Abba, Padre, a Dios. Entonces, y que son engendrados por Espíritu, que están guiados por el Espíritu. Entonces, los únicos que tienen Espíritu Santo son estos 144,000. Por eso les llaman ungidos, porque están llenos de Espíritu Santo, son ungidos por Espíritu Santo. Entonces, estos versículos son exclusivos para los 144,000. Vamos a leer desde el versículo 4, que dice así: para que el justo requisito de la ley se cumpliera en nosotros los que andamos no en conformidad con la carne, sino en conformidad con el Espíritu. Porque los que están en conformidad con la carne fijan la mente en las cosas de la carne, pero los que están en conformidad con el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el tener la mente puesta en la carne significa muerte, pero el tener la mente puesta en el Espíritu significa vida y paz. Porque el tener la mente puesta en la carne significa enemistad con Dios. Entonces vamos viendo que se están guiando por el Espíritu y no así por la carne. Seguimos leyendo, nos quedamos en el versículo 7. Porque el tener la mente puesta en la carne significa enemistad con Dios, porque ésta no está sujeta a la ley de Dios, ni de hecho lo puede estar. Porque eso los que están en armonía con la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en armonía con la carne, sino con el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios verdaderamente mora en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, éste no le pertenece. Pero si Cristo está en unión con ustedes, el cuerpo verdaderamente está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Por eso, si el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que reside en ustedes.
Así pues, hermanos, no nos vemos obligados a la carne para vivir de acuerdo con la carne, porque si ustedes viven de acuerdo con la carne, de seguro morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repito el versículo 14. Porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que ocasione temor de nuevo, sino que recibieron un espíritu de adopción como hijos, espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pues si somos hijos, también somos herederos. Herederos, por cierto, de Dios, pero coherederos con Cristo, con tal que suframos juntamente para que también seamos glorificados juntamente. Romanos capítulo 8, versículo del 4 al 17. Pues aquí vemos que en el versículo 14 dice, porque todos, no dice, porque nada más nosotros, 144,000, somos conducidos por el Espíritu de Dios. No, aquí dice, porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, no solamente un número limitado. Está diciendo todo aquel que es conducido por dicho Espíritu. Ese todos pueden ser millones de personas, no un número limitado nada más. Y dice el 15, porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que ocasione temor de nuevo, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, espíritu por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que no solamente 144,000. Ellos, estos versículos, se los achacan nada más a esta clase de personas. Así es que el testigo de Jehová común y corriente que anda por la calle, que lo va a visitar a su casa, él no se adjudica esos versículos para él, para sí mismo, no. Él sabe que esos versículos se refieren a sus líderes y a otras personas, pero no a ellos. Entonces, así de plano los están haciendo a un lado de esa esperanza celestial, la cual dice aquí esos versículos que todos podemos tenerla. Todos podemos andar en el Espíritu de Dios, todos, y llamarlo y clamarlo Padre, Papito, Abba. Entonces, parece ser que el texto es muy claro, muy claro. Conversando, por ejemplo, yo con los testigos de Jehová, estos versículos, como les digo, se refieren a los ungidos y no a ellos. Leyendo los contextos, pues ya nos damos cuenta que no se refiere a un número limitado, sino que se refiere a todo cristiano que ande por el Espíritu y no por la carne. Porque si lo interpretamos como ellos lo están interpretando, entonces resultaría que entonces los que andan en la carne y que andan en conformidad con eso no heredarán vida eterna, porque los textos lo están afirmando, que no tendrán vida eterna, porque entonces esta gran muchedumbre de otras ovejas que no andan en espíritu, entonces ¿andan en la carne? Hay que preguntarles a los testigos de Jehová eso. Entonces, a ver, si para ti, fulano de tal, con quien estén platicando, para ti estos versículos se refieren nada más a una cierta cifra, en este caso 144,000, ellos andan en espíritu, entonces ¿tú andas en la carne? Porque entonces aquí dice que no van a heredar vida eterna los que andan en la carne, y que nada más habla de dos grupos nada más, de dos grupos, los que andan en la carne y los que están en el espíritu. Hay que preguntarles, ¿tú a qué grupo correspondes? ¿Al de la carne o al del espíritu? Los vamos a poner en una encrucijada.
Porque o si aceptan que andan en el Espíritu, entonces tú tienes esperanza celestial. Así les podemos decir. Si aceptas que andas en el Espíritu, tienes esa esperanza celestial y puedes llamar a Dios Padre, Abba, Papito. Lo puedes llamar Padre. Pero si andas en la carne, entonces ni siquiera vas a heredar vida eterna en la tierra. Ni siquiera vas a convertir la tierra en un paraíso porque no vas a heredar la vida eterna. Aquí lo dice. O eres de un grupo o eres del otro. Aquí no hay tres grupos. Aquí estos versículos no hablan de tres grupos. No hablan de los que andan en la carne, de la gran muchedumbre que va a vivir en la tierra y de los ungidos que le pueden llamar a Dios Padre y que son hijos de Dios. No habla de tres grupos. Habla de dos grupos nada más. Los que le pueden llamar a Dios Padre y son hijos de Dios y andan en el Espíritu, o los que andan según la carne. Nada más dos grupos. Entonces hay que hacer énfasis en eso y hay que hacerle la pregunta al testigo de Jehová. ¿A cuál grupo corresponde usted? Por ejemplo, ¿qué nos dice el apóstol San Juan? En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 11 al 12, dice así: vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, o sea, se refiere a la palabra. Ya saben que en Juan 1:1 dice la palabra era Cristo, la palabra es Dios. La palabra era Dios, es Dios, ¿no? Entonces se refiere a la palabra. Dice, vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre. Igualmente aquí dice todos. Estos versículos del capítulo de 1, versículo 11 y 12 del Evangelio de San Juan, también se los achacan nomás a este pequeño grupo de 144,000. Pero si nos damos cuenta, el versículo dice, todos los que lo recibieron son hijos de Dios. Todos. No una sola cifra nada más, una pequeña cifra, sino todos. Siempre se menciona la palabra todos. Hay que hacer mucho hincapié en eso. El diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo, según ellos, también es exclusivo para los 144,000 ungidos. El diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo, ¿será cierto? A ver, vamos a ver qué dice. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 7. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de arriba. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 7. Ellos dicen, la sociedad Watchtower enseña que solamente este pequeño grupito de 144,000 son los nacidos de nuevo, que nacieron del Espíritu y que nacieron de arriba, de lo alto. Mas no así los millones de adeptos que tienen de testigos de Jehová. Ellos no nacieron de nuevo. Así es que estos versículos nomás se los achacan a ese pequeño grupo. Pero ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Él le dice, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nazca. Entonces está generalizando nuevamente aquí Jesucristo. No está limitando el nacer de nuevo solamente a un pequeño grupo. Aquí hubiera sido la oportunidad para que él hubiera enseñado eso, pero no. Aquí dice, el que no nazca del agua y del Espíritu. Así que si un testigo de Jehová dice que él no es nacido de nuevo, entonces no heredará tampoco la vida eterna. El versículo es claro, ese de nacer por medio del agua y del Espíritu es por medio del bautismo. Así siempre lo ha enseñado la Iglesia. Por medio del bautismo nosotros nacemos de nuevo y pasamos a revestirnos de Cristo. Pasamos a nacer a una vida nueva por medio del bautismo en agua y en Espíritu Santo. Entonces, la sociedad Watchtower humilla
y rebaja al número mayoritario que tiene, que son sus adeptos, millones de testigos de Jehová alrededor del mundo, haciéndolos menos, exprimiéndolos en el campo, en las calles, en todos lados, y les niega la paternidad de Dios, les niega ser hijos de Dios, hermanos de Cristo, y la esperanza de estar al lado de Él, en el cielo. Cuando Jesús, inclusive al mismo malhechor, al buen ladrón, le dice: yo verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, puesto que la esperanza celestial no se le niega a nadie, y el estar al lado de Cristo tampoco se le niega a nadie. Así que estamos viendo cómo la sociedad Watchtower está humillando a sus adeptos con dicha doctrina. Vamos a mandar unos saluditos por acá. Vamos a dar paso también a una cápsula con nuestro hermano, el doctor Víctor Gamboa Delgado. Víctor Alejandro se llama, del Ecuador, que ya nos ha mandado varias cápsulas. Él también es un experto en el tema de testigos de Jehová. También está estudiando teología. Ya sacó un libro que se llama Apologética y Teología, la verdad detrás de los testigos de Jehová. Lo pueden conseguir por Amazon. Métanse en Al Muro del doctor Víctor Gamboa. Así lo encuentran en Facebook. Víctor Alejandro Gamboa Delgado, lo encuentran en Facebook. Ahí él les mostrará los enlaces que hay que seguir para adquirir su libro. Apologética y Teología, la verdad detrás de los testigos de Jehová. Así se llama su libro. Es un experto también en testigos de Jehová. Forma parte del equipo de Católico Defiende tu Fe, forma parte del equipo de datos que debes conocer de los testigos de Jehová, y también de la página Testigos de Jesucristo. Así que también vamos a mandar aquí unos saludos. Vamos a ver quién está conectado. Bueno, vamos a mandar un saludo para Blanca Azucena Martínez, que nos está escuchando desde España, dice que está presente aquí. Para Pedro Solís, para Alejandro Refugio también, aquí nos tiene también Alejandro Refugio, dice saludos desde Nueva York. ¿A quién tenemos por acá? Alba Guerra, Francisco Gutiérrez, tenemos a Francisco Lozano, tenemos a Maribel Yolanda García, a Joaquín González, saludos dice que nos está saludando desde Panamá. Alejandra Recendis también, que nos habla desde Nueva Jersey, Estados Unidos. Alejandra Recendis, un saludo hasta allá también, a nuestros vecinos. A Estela García también, gracias Estela. Un saludo también para Leobardo González, que también nos está escuchando. Dice que él nos escucha desde Puerto Rico. Hablando de Puerto Rico, pues un saludo como siempre a mi buen hermano Adrián Castro, mi hermano y también miembro del equipo Católico Defiende tu Fe. Saludos hasta Puerto Rico. Un saludo para Refugio García, para Eva Lozano, Cristina de Jesús, Víctor Manuel González, tiene nombre de actor, Víctor Manuel González. Un saludo para Argentina, para mi hermano Salvador Esquivel, que es también un seguidor de este programa. Salvador Esquivel, le mandamos saludos también a Salvador Esquivel, que nos escucha. Ya si no nos escucha en el programa, escucha el programa, que después lo vamos a retransmitir en la página de Católico Defiende tu Fe. Yo lo subiré a mi muro y también ahí lo podrán escuchar, para que también lo estén compartiendo con aquellos hermanos que no pudieron estar presentes en este programa en vivo. Ya lo estaremos subiendo a mi muro personal y a la página de Católico Defiende tu Fe. Y pues un saludo para todos los miembros del equipo de Católico Defiende tu Fe también. A Liliana Jacob, que es Kiki.
a Leonardo, que ya está de regreso aquí en el equipo de Católico Defiende tu Fe, para Alfredito Rodríguez, Alfredito desde Monterrey, Ángeles Méndez que nos escucha desde Coita de Chiapas, nos está escuchando Ángeles Méndez. Saludos para todos los chiapanecos que nos estén escuchando, ojalá nos estén escuchando varios chiapanecos, entre ellos también Elenita Ibarra, la saludo, que está en Tapachula, en Chiapas. Un saludo también para, ¿quién más nos está escuchando por acá? Para Leonardo Javier, ya le mandé saludos a Leonardo Javier. José David también, el equipo Católico Defiende tu Fe. Y pues vayamos a la cápsula de nuestro hermano Víctor Gamboa Delgado, que nos va a hablar sobre el nombre de Dios. ¿Por qué los testigos de Jehová utilizan el nombre de Dios? Adelante, hermano doctor Víctor Gamboa, desde el Ecuador. Un gusto saludarte, mi hermano Israel Octavio. Gracias por la invitación para esta pequeña cápsula sobre los testigos de Jehová. Gracias también Diego Román Hernán de Iluma Estudio Radio por permitirme estar aquí en estos pequeños minutos. La cápsula que voy a hablar tiene por nombre el siguiente: ¿por qué predican un nombre falso? Me refiero a los testigos de Jehová. Bien, antes que nada quiero nombrar un texto bíblico, si ustedes desean acompañarnos, Proverbios capítulo 30, versículo del 5 al 6, que dice el siguiente: toda palabra de Dios es limpia, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Este texto bíblico, que lo he tomado de la Santa Biblia, es muy importante porque nos permite entender la gravedad del asunto cuando se intenta añadir o adulterar la palabra de Dios y cuáles serán las consecuencias. Para los testigos de Jehová, el nombre de Dios es muy importante, tanto así que aparece más de 7.210 veces en toda la traducción del Nuevo Mundo, así se llama la Biblia de ellos, más de 237 veces en el Nuevo Testamento y 6.973 veces en las Escrituras hebreas o Antiguo Testamento. De entrada, mis hermanos, aquí ya surgen dos problemas a tratar. Primero, la pronunciación Jehová, y segundo, el hecho que aparezca la pronunciación Jehová en el Nuevo Testamento. Vamos al primer punto, la pronunciación Jehová. Según la organización ruselista, la palabra Jehová sería la pronunciación más conocida en español del nombre divino, aunque la mayoría de los hebraístas apoyan la forma Yahvé. Entonces sería oportuno formular dos preguntas. ¿Es verdad que la palabra Jehová sería la pronunciación más conocida en español para el nombre divino? Desgraciadamente sí, mis hermanos. Esta palabra es muy utilizada por el mundo protestante, el mundo agnóstico, incluso hasta para algunos escépticos. Sin embargo, el hecho de que esta palabra sea la más usada en el español no significa que sea correcta. De hecho, no lo es. Segunda pregunta. Si los hebraístas apoyan la forma Yahvé, ¿por qué tengo que preferir el español Jehová? Ustedes saben, hermanos, que cuando se traduce un texto bíblico original a otro idioma más moderno, muchas veces se pierde la verdadera pronunciación e incluso hasta su significado. Entonces, si estamos de acuerdo que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y los hebraístas apoyan la forma Yahvé como la más correcta pronunciación, ¿por qué debemos preferir la pronunciación Jehová que no se encuentra en su forma original? Lo hacemos por ignorancia, por necedad y rechazo a la Santa Iglesia Católica y a Dios, que por siglos la Iglesia Católica ha plasmado el verdadero nombre de Dios en la Biblia a lo largo de sus más de 2000 años de existencia. Cabe recalcar, mis hermanos, que en el español la palabra hebrea Yahvé no es Jehová, es Yahvé mismo. Es
decir, no hay razón alguna para pronunciar ese híbrido nombre Jehová. La secta de Jehová se afana en expandir un nombre falso, nombre atribuyéndoselo al Dios verdadero, tanto así que desde su fundación, es decir, de la secta, que en primera instancia se llamaban estudiantes de la Biblia, pasaron a llamarse testigos de Jehová en el año 1931 bajo la presidencia del juez Franklin Rutherford. De esta manera, la literatura que ellos propagan, ya sean libros, revistas, etc., tienen como principal objetivo la divulgación de este falso nombre. Por ejemplo, mis hermanos, el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, página 198, dice lo siguiente con respecto a la palabra Jehová. Definición. Personal del Dios único y verdadero es el nombre que Él mismo se ha dado. ¿Qué quiere decir la secta? Que el mismo Dios se ha dado por nombre Jehová. Esto es falso y lo vamos a demostrar. Es verdad que no podemos saber con total exactitud o precisión cuándo Dios da a conocer su nombre a los hombres, es decir, al pueblo hebreo, por primera vez. No obstante, la Biblia nos da luces al respecto. Parece ser que para muchos entendidos es en el monte Horeb, ¿sí?, en el monte del Sinaí, al noreste de Egipto, donde Dios da a conocer su nombre y se lo revela a Moisés. Así atestigua el historiador Flavio Josefo en el siglo I. En medio de una zarza ardiente, Moisés alcanza a divisar una llama de fuego, y pues era el mismísimo Dios que se dirigía hacia él. Esto lo podemos ver en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14-15, que dice lo siguiente para aquellos que en este momento no tengan Biblia. Yo soy el que soy, y añadió, esto dirás a los israelitas, yo soy me ha enviado a vosotros. Siguió añadiendo Dios, esto dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Es en este momento en que Dios da a conocer dos cosas, su verdadero nombre y su significado. El nombre de Dios se escribe en hebreo y no te carecía de vocales. Se escribía de derecha a izquierda, además su gramática consistía, como vuelvo y repito, solo en consonantes. Este nombre divino llamado tetragramatón significa 4 letras. Al ser transliterado se escribía como YHBH o V, para ser más exacto. Sin embargo, al ser una palabra que carece de vocales, ¿cómo podemos saber su pronunciación correcta? La tradición, mis hermanos, de generación en generación, así como los hebreos samaritanos, los que no cayeron en la idolatría, le llamaban Yahvé. Ese era su santo nombre. Ahora vamos al segundo problema. Ahora que sabemos cuál es el nombre de Dios y su correcta pronunciación, falta saber su significado. Dios mismo da la respuesta. Su significado es yo soy el que soy. Otros eruditos manifiestan que sería más apropiado decir yo soy el que existe por sí mismo. En realidad que el nombre de Dios tiene un verbo, el verbo ayab, que designa no solamente su existencia, sino también su eternidad. Él es eterno. Él es eterno, el Dios es eterno. Bien, ahora, ¿qué piensa la secta Testigos de Jehová con respecto al nombre de Dios? Los Testigos de Jehová creen que el tetragrama divino que aparece en la Biblia se menciona como Jehová, eso ya lo he dicho, y que la cristiandad, principalmente la Iglesia Católica, se ha encargado de eliminar el nombre divino de las Escrituras, además de reemplazarla por títulos como Dios o Señor. Por ejemplo, el libro Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios, páginas 123 y 124, dice lo siguiente. Este nombre ha sido ocultado, se refiere al nombre de Dios, en lo que se refiere al idioma inglés por la versión católica de Douay y la versión protestante del rey Jacobo, o la versión autorizada. Y lo mismo sucedió más tarde con la mayoría de las traducciones del siglo XX en diferentes idiomas. En la mayoría de su literatura, o sea, de la secta, mencionan que la cristiandad e incluso los judíos rechazaron a Dios al no aceptar el nombre del Eterno en la Biblia, pero que se encontraba en los originales y que fue maliciosamente reemplazado.
Pero la verdad es otra, mis hermanos. El nombre de Dios siempre ha estado en las Escrituras, desde los textos originales hasta las distintas versiones que se han recopilado hasta la actualidad. Lo que nunca ha estado en ningún original hebreo y peor griego, evidentemente, es la pronunciación Jehová. Esta palabra aparece muchos años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y no es más que un error de pronunciación. Decía Dufour, León Dufour, cuando entre el exilio y Cristo, por un respeto más formalista que el de los antiguos israelitas, pero también para evitar profanaciones paganas, cesaron los judíos de pronunciar el nombre de Yahvé. Siguieron escribiendo los 4 consonantes del tetragrama, pero intercalando las vocales al nombre que ellos pronunciaban en lugar de Yahvé, es decir, Adonai y Elohim. Estas vocales A o A transliteradas E o A dieron el resultado de la forma Jehová puramente artificial. Vemos entonces cómo el nombre Jehová aparece de forma híbrida por la unión de vocales de títulos que tenía Dios en el Antiguo Testamento, como Adonai o Elohim. Miguel Ángel Fuentes cita lo siguiente: Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová en 1872, desconocía este hecho, lo que lo llevó a hacer un énfasis absurdo en la palabra Jehová, considerando su uso como distintivo de la nueva religión, que según él sería la única en dirigirse constantemente a Dios mediante su verdadero nombre. Tanto en las Biblias antiguas como modernas católicas aparece el nombre Yahvé. El yavismo, mis hermanos, es la religión hebrea que tiene como único Dios al Dios de Israel. La religión cristiana, nosotros los católicos, los ortodoxos, también como los eruditos hebraístas, apoyan la forma Yahvé como la pronunciación más correcta, mientras que los protestantes apoyan la palabra híbrida Jehová, que no tiene ningún sustento filológico. Es por demás sabido, mis hermanos, esto, que el tetragrama quedó en el olvido, y los judíos, por temor a irrespetar el nombre divino, cesaron en pronunciarlo. Sin embargo, nosotros los cristianos sí lo hacemos y lo pronunciamos de la manera más correcta. Decía el padre Flaviano Amatuli: nosotros pensamos que se pronuncia Yahvé porque así lo pronunciaban los samaritanos, que se habían separado del reino del sur unos 3 siglos y medio antes de la cautividad de la Babilonia y que por lo tanto eran portavoces de una antigua tradición. Asimismo, Roger Casco Herrera cita lo siguiente: los biblistas reconocen que nadie puede asegurar la pronunciación original, pero también explica que entre las variantes fonéticas más aceptadas es Yahvé en castellano como la versión anglosajona Yahvé, la más acertada. ¿Sí? En realidad no existe una unanimidad entre historiadores, exégetas y filólogos en cuanto a cuándo se dejó de pronunciar y escribir el nombre de Dios en la Sagrada Escritura, en la cultura hebrea. Se cree que fue después del exilio, entre los años 607 y 537, pues supuestamente en las copias de la Septuaginta ya no aparece el tetragrama divino, sino que es reemplazado por títulos griegos como Kurios, que significa Señor. Esto era aceptado casi como una teoría. Sin embargo, nuevos descubrimientos dieron con un manuscrito al que se le llamó Papiro de Fouad 266, actualmente conservado en el Cairo, en el Alto Egipto. Este papiro contiene textos del Deuteronomio y es el papiro más antiguo de la Septuaginta, data del siglo I a.C. y contiene el tetragrama divino, pero no como la palabra Jehová, como pretenden hacer creer la secta a sus adeptos, sino bajo la forma transliterada del original hebreo, YHBH. En la Edad Media, mis hermanos, para el año 700 a 1000 después de Cristo, los hebraístas masoretas judíos trataron de volver a darle la pronunciación al tetragrama, pero como el idioma hebreo no poseía vocales, sino solamente consonantes, le agregaron estas vocales, la E de Elohim y la OA de Adonai, y es decir, EOA formó parte de la palabra hebrea Jehová. Esta palabra es un error. El libro Perspicacia, y esto me parece bastante interesante, la misma secta de los Testigos de Jehová reconoce que la palabra Jehová es un error. En el libro Perspicacia de los Testigos de Jehová, página 37, tomo 2, menciona lo siguiente, atentos. En la segunda mitad del primer milenio de la era cristiana, los eruditos judíos introdujeron un sistema de puntos para representar las vocales que faltaban en el texto consonántico hebreo.
En el caso del nombre de Dios, en vez de insertar la pronunciación o puntuación vocálica que le correspondía, insertaron la de Adonai, Señor soberano, o Elohim, Dios, para advertir al lector que debería leer estas palabras en vez del nombre divino. Es decir, que los mismos adeptos no se dan cuenta que la organización de los testigos de Jehová enseña que el nombre Jehová fue un añadido con la intención de desvirtuar la verdadera pronunciación de Dios. Lo dice el libro Perspicacia para comprender las escrituras de los testigos de Jehová, página 37, tomo 2. Mis hermanos, quedemos claro con esto. Según el consenso de los hebraístas, la pronunciación más correcta es Yahvé, tanto en hebreo como en español. El nombre Jehová es un error y la secta de los testigos de Jehová se encuentra hoy en día propagando un nombre falso. Nosotros los cristianos católicos debemos profundizar en la fe, profundizar en la doctrina y dar a conocer ese nombre, el nombre de Dios, un nombre de Dios santo y sagrado. Ahora, también podemos hacer algo y es seguir el mandato de Jesucristo. Jesús lo llamó Padre, Abba, Padre. De esa manera Jesús nos enseña que el nombre de Dios se encuentra en su esencia y en su naturaleza. La esencia de Dios es su paternidad. Dios es nuestro Padre y como tal debemos llamarle Padre, amarlo como lo que es Él, nuestro Dios Padre. Gracias mi hermano Israel por esta pequeña cápsula. Dios bendiga a todo el equipo de Católico Defiende tu Fe, a todos aquellos hermanos que nos hacen el favor de escucharnos en este momento. Te doy paso a ti, mi hermano Israel Octavio. Muchísimas gracias, Dios lo bendiga. Víctor Gamboa, un abrazo fraterno. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por esta cápsula tan interesante sobre el nombre de Jehová que utilizan los testigos. Entonces, pues es muy esclarecedor el tema para aclarar muchas dudas, que también hay hermanos que porque dicen por qué se utiliza ese nombre de Jehová. Pues ya el doctor Víctor Gamboa nos lo está aclarando. Fue un nombre que se inventó siglos después de Cristo, entre el año 800 y 1000 después de Cristo, por los judíos masoretas, los cuales sacaron las vocales de Adonai y Elohim y las conjuntaron con el tetragrama YHWH y así nace la pronunciación errónea de Jehová. Claro, la Y se convierte en J y la W en V y la H al final se quita porque es muda, entonces nace Jehová. Y los testigos de Jehová dicen amar mucho el nombre de Dios y siempre hacen énfasis cuando en el Padre Nuestro se dice santificado sea tu nombre, pues que lo santifiquen, pero no con un nombre falso que es Jehová, sino con el nombre que es Yahvé. Y qué mucho mejor llamarle Padre, Papito, Abba Padre, como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, si es por ti, líbrame de este cáliz, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces siempre le llamó Padre y nos enseñó a llamarle Padre a Dios. Y como vimos, pues ellos no le llaman Padre porque según son los nietos de Dios, como vimos en el tema. Entonces prefieren llamarle con un nombre erróneo que es Jehová. Prefieren eso a llamarle Padre o Papito, Abba. Muy bien, pues nos despedimos del programa. Saludos. Quiero mandar un saludo muy especial también para Rodrigo Calvo Bernal, así lo pueden encontrar en Facebook. Siempre me confundo con el Calvo Bernal, cuál es primero, cuál es después, pero así es, lo conocen por Doña Cata, su página de Doña Cata. Quiero agradecer mucho, infinitamente, porque gracias a Rodriguito tenemos los videos, los audiovideos de este programa. Él es el que los hace, él es el que yo le mando el audio y él los convierte en video para después subirlos a la página de Católico Defiende tu Fe y así yo puedo compartirlos en mi muro personal. Así que quiero agradecer a Rodrigo Calvo Bernal. Entonces también saludos para Gwen Ortiz de Argentina, que nos está escuchando desde Argentina. También desde Argentina nos está escuchando Mari Rodríguez, Salvador Esquivel también desde Argentina, y hay otros hermanos también que están escuchándonos desde aquella tierra del Papa Francisco,
aquella tierra que es la Argentina. Muy bien, pues nos estamos despidiendo ya de aquí del programa. Saludo también para Jesús Amador. Jesús Amador, también miembro del equipo de Católico Defiende tu Fe. Muy bien. Y pues dice aquí Adrián Castro también. Mi esposa se alegró mucho al escuchar el saludo. Pues un saludo también para la esposa de nuestro hermano Adrián Castro desde Puerto Rico. Muchos saludos que se están reponiendo de aquella catástrofe que sucedió el año pasado. Un saludo también para mi gran hermano del alma, mi hermano del alma, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, pues también un saludote para él, que es Jesús Mondragón, mejor conocido como Saulo de Tarso. Así lo encuentran en las redes sociales a mi hermano del alma. Muy bien, pues estamos a punto de despedir el programa. Un saludito también para Tamaulipas. Tamaulipas nos está escuchando Blanquita Dalí desde Tamaulipas. Pues muy bien, un abrazo para todos ellos, para Tamaulipas, Blanquita Dalí, para Gwen Ortiz de Argentina, para Mari Rodríguez de Argentina, para Salvador Esquivel de Argentina y para mi hermano Adrián Castro. Un saludo para todos ellos, para su esposa de mi hermano Adrián, y pues que estén bien. Nos vemos para el próximo programa, nos escuchamos y recuerden compartir todos estos programas que los vamos a subir a Facebook para los que no lo pudieron escuchar, para que los compartan. Pues muy bien, que Dios los bendiga a todos y recuerden, nadie ama lo que no conoce. Esto es Católico Defiende tu Fe. Hasta luego. Esto fue tu programa Católico Defiende tu Fe, a través de Iluma Studio Radio. Nos escuchamos hasta la próxima.